anunciado, recibimos ahora al ex congresista y actor parlamentario andino Luis Galarreta en su calidad de secretario general de Fuerza Popular. Señor Galarreta, buenas noches. ¿Cómo está, Fernando? Un gusto. En función del cargo que usted tiene en el partido, participó el lunes en una reunión de la Comisión Política a la que asistió también Keiko Fujimori y el señor Miguel Torres con 4 parlamentarios. Keiko, que se ha repuesto durante las semanas pasadas de una dificultad de salud que afortunadamente ha sido superada. Y decidieron aparentemente que ella tome posición en relación con el balance que la señora Boluarte y sus ministros había hecho la semana previa. Y lo que dijo Keiko se puede resumir en una frase bastante severa, menos ¿qué cosa dijo? Más crítica, menos triunfalismo. Sí, menos triunfalismo y más acción. Sí. Bueno, eso se traduce por lo pronto la acción en remover a 4 ministros del gabinete. Sí, muchísimas gracias por la invitación. Por favor. Sí, Keiko felizmente superó el tema de salud y el lunes, como siempre tenemos reuniones en la Comisión Política, justamente ella hizo un análisis que después lo llevamos también a la bancada, obviamente el día martes, que ha sido ayer, que algunos medios ya lo han llamado, ¿no?, para coordinar o para explicar este tema. Nosotros, lo decía hace un rato el congresista Mala, y en buena actitud me imagino, se han demorado mucho. Bueno, es que claro, para un congresista que no tiene partido, fácil decir hoy día censuro, mañana interpelo. Un partido político, obviamente, no es que a un congresista se le ocurra hacer eso pasa por diferentes instancias, digamos, reuniones. Entonces nosotros, que somos un partido organizado, tenemos nuestras reuniones, nuestros organismos internos, pero sí consideramos que el balance que ha hecho el gobierno es un balance que le falta autocrítica y que además hay un triunfalismo en relación a que se ha superado la crisis, digamos, de la inestabilidad que pensaba que podría haber con la señora Boluarte, ¿no? Las marchas y toda esta situación compleja y lamentable que tuvimos en diciembre para enero. Pero eso no debería dar al gobierno, digamos, esta visión de que todo está bien. Compararse con el gabinete de Castillo, evidentemente, es una línea de base demasiado baja. No. Entonces, es evidente que hay muchos ministros de mucho mejor nivel, pero lo que ha dicho la presidenta del partido y el partido en general es que consideramos que el gobierno, que ya apunta todo a quedarse hasta el 26 probablemente, depende de ustedes. Es hora de hacer gestión. Luego nos dirá si es verdad que estamos condenados a ir hasta el 26 con las actuales autoridades electas, pero en fin, continúe. Entonces, y ahí lo que nosotros hemos señalado, el caso de 4 ejemplos de ministros, pero ojo que algunos creo que lo han tomado como debe ser. Yo escuchaba a la presidenta Boluarte en una pregunta en Piura y lo ha tomado y ha contestado. Algunos ministros han dicho eso, lo define la presidenta, por supuesto. Lo que nosotros hemos dicho, lo ha dicho Keiko Fujimori, es una crítica, además con un mensaje de que pueda hacer un análisis, la necesidad de cambiar a algunos ministros, porque definitivamente no estamos teniendo los resultados que queremos. No solamente el caso del dengue, el caso, además, los muertos en Chiclayo, en Piura, creo que es inaceptable, pero estamos hablando también de la criminalidad. O sea, uno aprende programas en la mañana, cualquier otro medio de comunicación, no hay día que no muera una persona por un celular, no hay día que no sicariato mate a alguien. Entonces se está yendo de las manos en todo el Perú el tema de la criminalidad o del crimen organizado. Y eso pues muestra que algo está mal también en el Ministerio del Interior. Entonces este simplemente es un mensaje de un grupo de oposición que ha respaldado, repito, la estabilidad del país en el momento que asumió la señora Boluarte, que hemos estado con ella y en ese momento cuando hemos estado frente a ella, Keiko Fujimori, a nombre del partido, estaba el vocero de Fuerza Popular, vocero político es Miguel Ángel Torres, y yo como secretario general acompañando, le dijimos que estábamos nosotros para apoyar. Es decir, si mañana el gobierno nos dice, estos son los temas puntuales por los cuales queremos facultades para enfrentar a estos sinvergüenzas como debe enfrentarse con mano firme, pues no puede ser que estén matando a la gente como matan a la gente en nuestro país, nosotros daríamos facultades, pero sentimos que al gobierno se ha quedado en ese poco autocrítica y esta sensación de que ya pasamos la ola durísima de las marchas, pero eso no es pues lo que esperamos de un gobierno que todo apunta, repito, tanto el Congreso como el gobierno a que se queden hasta el 16. La falta de autocrítica y el triunfalismo tienen también que ver con el hecho que la señora Boluarte no haya pedido disculpas por los muertos que se produjeron durante la represión de las protestas. No, bueno, eso es un tema que la presidenta tiene que evaluar. A ver, vamos a ser claros. Nosotros incluso hemos criticado el informe, ¿no es cierto?, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que le hemos señalado, un comunicado que es absolutamente politizado desde nuestro punto de vista. Absolutamente. Sí, bastante. ¿No está exagerando con el adjetivo? No, yo creo que es absolutamente politizado
porque hasta entra a hablar de cómo debería elegirse a tal o cual, miembro de órganos constitucionales, ¿no es cierto? Entonces, eso no quiere decir... Lo que dice es que el Congreso no debe invadir facultades de instituciones que están ocupadas de las elecciones, por ejemplo. Sí, yo creo que ellos han tomado, me imagino por los nexos que tienen en el Perú, la posición política de un determinado sector. Yo creo que ahí hay una politización. Y a lo que iba es, nosotros estamos muy claros en que en ese lado coincidimos con el gobierno. Y también sabemos que ha habido, obviamente, muertos, que son gente que necesariamente son inocentes, y eso tiene que investigarse. Y si ha habido un exceso, tendrá que sancionarse. Pero, ¿a quién? ¿Quién es responsable? Bueno, hay un responsable. El primer responsable político es Pedro Castillo. ¿Ya? Pedro Castillo, bueno, y todas... Pero él no estaba en funciones cuando sucedió esto, pero ¿no? Los responsables que han asusado a la gente. Ya. El Estado se defiende como Estado. Si ha habido un exceso en esa defensa de Estado, y ahí lo tenemos muy claro, pues individualmente, si hay un señor policía, si hay un señor militar, que se demuestre que ha habido un exceso, pues tendrá que ser lamentablemente sancionado. Solo ellos, no las autoridades políticas, bueno, no los ministros. La sanción política, Fernando, finalmente es si es que alguien censura porque se encontró que fue mal llevado alguna acción. Pero en ese caso, para nosotros, el informe de la comisión sí estaba politizado. Nosotros estamos cuestionando al gobierno no porque haya sido firme frente a, ojo, hago un paréntesis, mucha gente inocente ha participado, pero asusada por estos sinvergüenzas, entre ellos el narcocomunista Evo Morales, que ponía plata en Puno para hacer estas movilizaciones. Pero mucha gente cansada del sistema, olvidada por el sistema, que no siente el crecimiento de 20 años de economía. Sí, acá nos ha dicho la señora Patricia Chirinos, que no tiene ninguna simpatía por izquierda, que si ella hubiera sido joven hubiese manifestado, hubiese manifestado. Y eso se entiende, pero de ahí a decir que las Fuerzas Armadas que han usado, no sé qué término, ahorita me he olvidado, pero términos, la verdad, que son para mí inaceptables para nuestras Fuerzas Armadas heroicas y nuestra policía heroica, que no quiere decir que no tengan temas individuales de excesos y eso tiene que sancionar, es un tema diferente a ya la gestión que tiene que hacer el gobierno, ¿no? Una cosa es las disculpas que ha dado o no ha dado y otra cosa es la pésima gestión que para nosotros viene. De acuerdo. Ahora, Keiko Fujimori mencionó a 4 ministros. Una es obvio, que es la ministra de Salud, otro es el de Minas, ambos ya han habido gestiones en el Parlamento para interpelarlos, eventualmente censurarlos, pero añadió a la lista a la ministra de Agricultura, Minagri, ¿no? Sí. Y el del Interior. ¿Por qué estos dos? Bueno, Interior, evidentemente, por lo que te digo, el sicariato, yo creo que ha desbordado. Pero hay responsabilidades de él, porque ahí sí de pronto es el ministro el que es responsable de las cosas que pasan en su sector, no con los muertos de las manifestaciones. No, a ver, es que la inseguridad ciudadana está a cargo de definitivamente el ministro de Interior, ¿no? No quiero entrar, explayarme en lo de manifestaciones, pero las manifestaciones pacíficas, que son aceptadas absolutamente, es diferente a quienes quieren derrocar a un gobierno tomando aeropuertos y rompiendo y quemando las instituciones públicas. Entonces ahí el Estado se defiende. Lamentablemente con los resultados que hemos tenido, que es otra cosa. Pero aquí sí hay un responsable de la inseguridad ciudadana, del sicariato, y creemos que ya ha pasado bastante tiempo para que tengan por lo menos un mínimo de buenos resultados que no se ven, digamos, hasta ahora. Y en el caso de la ministra de Agricultura, a ver, primero hay que decir que se habló de 4 ministros porque era una reunión dentro de la bancada, pero pueden ser más ministros y eso le corresponde a la presidenta evaluar. En el caso de Agricultura, Punche Perú, el presupuesto ha sido 15%. La agricultura es uno de los motores más importantes y más golpeados desde la pandemia hasta las protestas, el bloqueo con los productos que se han malogrado en las carreteras justamente por los asusadores. Entonces, la reacción del Ministerio de Agricultura en gastar poco presupuesto nos dice que tampoco está haciendo una buena gestión. Esto, Fernando, finalmente es un llamado de atención a un gobierno que, si bien es cierto, se le respalda para la estabilidad democrática, pero que tampoco puede sentir que porque hay respaldo simplemente van a flotar y sobrevivir hasta el 26 sin hacer nada. No, aquí hay cosas que se tienen que solucionar y ya hemos tenido el gobierno de Vizcarra, el gobierno del mismo Kuczynski. Entonces ya se necesitan acciones que creo que hasta el día de hoy no la estamos viendo. Pueden ser otros más ministros. Eso dependerá del presidente del Consejo de Ministros y la presidenta. ¿Otros más ministros puede estar incluido el propio primer ministro? Bueno, ¿su mirada crítica llega hasta ahí o se detiene con los nosotros ministros? Hemos hablado de sectores, ¿no? Y es el presidente del Consejo de Ministros el que debe evaluar los cambios. Él es el que recomienda, constitucionalmente los cambios. Ahora, si no los ha hecho en su momento, la presidenta evaluará también la función del señor Otaro. Yo creo que el presidente del Consejo de Ministros ha sido muy importante en los primeros meses, sobre todo para la estabilidad que se tenía que sostener en ese momento, ¿no?
Por otra parte, bajo impulso del señor Guerra García, presidente de la Comisión de Constitución, se ha planteado este proyecto de ley para modificar la composición de nuestro Parlamento e introducir una segunda Cámara, Senado. Sí. Explique y trate de convencer a nuestro público por qué dos cámaras van a garantizar, mejor que otras reformas, una mejor calidad de nuestro Parlamento. Claro, gracias por la pregunta, porque eso me permite primero decir que ha sido incluso un esfuerzo dentro de Fuerza Popular poder, digamos, ganar la posición, porque entenderás que el fujimorismo más bien apoya la unicameralidad. Había creado el sistema unicameral. Y tengo amigos, además dirigentes de alto nivel del partido y hasta históricos, que obviamente discrepamos. Miguel Torres lo ha dicho esta mañana públicamente. Miguel Torres es uno de ellos, además tiene argumentos suficientes para sustentarlo. Yo creo que la unicameralidad cumplió su función en el gobierno del presidente Fujimori, que fue muy útil la unicameralidad, porque había que enfrentar un terrorismo, una inflación, hiperinflación, etcétera, y felizmente lo hizo bien en ese momento el presidente Fujimori, pero creo que la mayoría coincide, por lo menos no en el fujimorismo me refiero, en una cámara, digamos, más reflexiva, una cámara, digamos, con mayor recorrido de las personas que participen, más allá de la no reelección, que es una barbaridad lo que hizo el señor Vizcarra. Pero ¿por qué no plantean entonces poner un fin a la no reelección en vez de permitirla de una manera poco transparente? Creemos, parte del malestar viene de ahí, de creer que esto se ha hecho para que haya reelección, sin decirlo. Yo estoy de acuerdo de la reelección, yo voté en contra de la no reelección, incluso de autoridades. Pero ¿por qué no proponer entonces que se reforme de eso? Es que creemos que la bicameralidad es positiva. Ahora, lo que te quería decir era, nosotros lamentamos, porque habiendo un esfuerzo dentro del fujimorismo para que apoyemos la bicameralidad, probablemente ya el partido decida quedarse con el tema de unicameralidad, y creo que más bien es una pérdida para el país, que justamente quienes promovimos la unicameralidad ahora queremos más bien apoyar, y no se han sumado más personas. No, entonces, si se van Nos está diciendo que no van a conseguir un voto más. No, Nano Guerra García como presidente de Constitución va a hacer el esfuerzo, pero que se diga que el fujimorismo es el que quiere volver a la bicameralidad con sus aliados. Bueno, lo han promovido así ustedes, vende. ¿no? No, los proyectos, ninguno de nosotros. Nosotros estamos haciendo por un tema de responsabilidad, ¿no es cierto? Pero claro, todos siempre le echan la culpa al fujimorismo o a Keiko Fujimori, pero termino con esto. Nosotros planteamos la bicameralidad, porque consideramos que es un momento que el país debería tener dos cámaras. Si uno le pregunta a la población, yo lo he dicho a son de broma, ¿no? La población va a querer 3 cámaras, ¿no? Diputados, senados y la cámara de gas, para que todos se vayan. Pero los políticos, Fernando, y los líderes, de alguna manera tenemos que tener la responsabilidad de saber algo que no es popular, pero que es positivo para el país, tratar de hacerlo. Ahora, ¿se logrará? Ya dependerá de las demás bancadas, pero nosotros no estamos haciendo cuestión de Estado por el tema. Ahora, usted ha mencionado la fecha 2026, está resignado a que no es posible lograr lo que ustedes se batieron por lograr, que hay un adelanto de las elecciones. También escuchaba... Primero se firmó un primer proyecto para el 24, luego el señor Guerra García cambió al 23, se perdió el 24 y no se obtuvo el 23. Sí. ¿En qué están ustedes ahora? Sí, nosotros siempre consideramos que era una salida política y que pensamos en el 23 porque queríamos sincerar. Lo escuchaba también al cronista Málaga, que cambiamos. No, nosotros sabíamos que no habían los votos para una segunda votación, entonces adelantamos la fecha para de una vez enmascarar a la izquierda, que decía que quería irse, pero mentira, nunca quería irse, porque ellos saben que la Asamblea Constituyente nunca iba a entrar. Entonces, más bien era dejar en outside a quienes estaban mintiéndole a la población. Algunos decían, es que hay que hacer algunas reformas. Mira, hasta ahora no se puede hacer ninguna reforma. Entonces, no era tan cierto esto de que nos vamos para el 24 con reformas. Hasta el día de hoy no se puede hacer reforma. Entonces, nosotros, con buena intención, Hernando Guerra García propuso este adelanto de elecciones. Nosotros consideramos que se puede retomar el debate en julio, ¿no es cierto? Que empieza de nuevo. Ahora que hay una nueva legislatura. Pero también sabemos que si va a haber un adelanto de elecciones, tiene que ser por el marco constitucional, no por las turbas. Pero si el Congreso finalmente no hay los votos, es lo que la democracia manda. Y el Ejecutivo y el Congreso están pensando ya en que no hay votos y se piensan quedar, con mayor razón, el llamado de atención al gobierno para que se ponga a gobernar de mejor manera. Por otra parte, se vienen las elecciones para la mesa directiva del Congreso. ¿Qué es lo que proponen ustedes? A ver, el primer año fue un año crucial, con varios bloques y varias bancadas, que se armó este bloque llamado Bloque Democrático, y el objetivo
era justamente evitar que quienes, digamos, el grupo de Castillo que gobernaba en ese momento tome el poder legislativo por el temor de la Asamblea Constituyente. Y creo que se hizo una buena labor el primer año entre todos quienes participaron. El segundo ya fue mucho más difícil cuando sale la señora Camones y entra el presidente del Congreso, Williams, que además a quien yo le tengo mucho aprecio y respeto. Ahí ya veíamos difícil porque incluso el presidente Williams gana gracias a que Perú Libre decide los 16 votos ir en nulidad. Si no hubieran perdido, ¿no? Y algunos de la derecha extrema no entienden. Ellos creen que más bien que cuando sacaron a Camones lograron ganar con el presidente Williams, que felizmente ganó. Pero no, fue más bien que Cerrón mandó a su bancada a no votar. Sí. Entonces ahora viene un tema difícil, pero claro, de nuevo nosotros tenemos que ver, a ver, cada día tiene su afán, entonces cada tema es una batalla. En el tema de la mesa lo que tenemos que cuidar es que, pues, que no sea tomada por los niños, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Claro, pero obviamente para eso, Fernando, vas a tener que ver con alguno de los grupos del otro lado. ¿Te gusta o no? Este es el Congreso que hay. Y nosotros van a tener que pactar de alguna manera. Vas a tener que ver cómo sí. O sea, si en el otro lado tienen 70, tú tienes que ver cómo de ese grupo puedes jalar una bancada para el otro lado. O sea que entre los niños y las bancadas que vienen de Perú Libre habrá que preferir por los... Pero ese es el Congreso que tienes y finalmente lo que tú tienes que hacer, dicen que el arte de la política es hacer una obra de arte con el barro, ¿no? Bueno, si hay eso, frente a eso tenemos que nosotros tratar de hacer algo positivo. Señor Galarreta, muchas gracias por su presencia. Quedan temas pendientes como la candidatura eventual a la presidencia de Keiko Fujimori, pero lo veremos eso la próxima vez que venga usted